Estamos haciendo hiking de Two Harbors a Little Harbors. Es un poquito tarde, son más de las 3 y algo. Quizá no alcancemos a hacerlo completo, pero parece que halfway, a la mitad del camino, dice que está bonito. Vamos a tratar de llegar por lo menos ahí y a ver qué podemos ver. Está duro porque casi todo es de subir. Como es una isla, vamos a subir y después vamos a bajar. But okay, it's nice. Lo que vemos aquí, esta casa, es lo que se le llama Banning House Lodge. Es una especie de hotel en la isla, en esta área de Two Harbors. Y es una opción si a ti no te gusta el camping o no te gusta el glamping, no te gusta pasar tanta incomodidad. Esta es una buena opción. Tiene camas, tiene su baño y te dan una especie de bienvenida donde te dan un vino, ciertos aperitivos, el salón para convivencias y demás. Y pues aquí te dejo también los precios promedio por habitación por noche en un supuesto de un viaje en el mes de julio. Como pueden ver en nuestro recorrido, el 90% es hacia arriba, está bastante inclinado, lo cual pues lo hace pesado, a pesar de que el clima es bastante benévolo, es muy fresco, pero la inclinación sí nos cobró factura, estaba un poquito complicado, aunque ya era un poco tarde, no estábamos batallando mucho con calor ni con sol, pero sí, está pesado. Este es servicio de primera, porque si te cansas, aquí encuentras donde descansar. Continuamos subiendo y el aliciente más grande que encontramos es que entre más subimos, las vistas están más bonitas, se ve más impresionante el mar, el landscape, la vegetación. Como pueden ver claramente en las imágenes, no se caracteriza esta isla por ser muy abundante en su vegetación, incluso se ve un poco seco. Y las plantas, como pueden ver ahí, los nopales, los cactus que le llaman aquí, se ve bastante seco, bastante desértico, como siempre les digo, típico vegetación californiana, al menos aquí del sur de California. Pero las imágenes del mar, esas panorámicas de las montañas juntándose con el mar, son muy bonitas. Uno de los animales característicos de aquí de la isla es el bison o búfalo. No hemos visto ninguno, andan por todas partes. Fueron puestos aquí de manera, digamos, intencional. Hace muchos años filmaron una película y trajeron unos cuantos y después los dejaron aquí, se reprodujeron y ahora hay más de 100, 150, no sé. Y hay muchas huellas, como vemos aquí, huellas de ellos y de lo que comieron ellos, pero hasta ahorita no hemos podido ver alguno, pero seguimos reportando, Joaquín.
estamos en el camino correcto. Cuando comenzamos este hiking ya eran como las 3, pasadas las 3 de la tarde, y más o menos dura 3 horas a paso ininterrumpido, yendo rápido, en llegar a Little Harbors. Por lo tanto iba a ser un poco complicado y poder regresar a tiempo al campamento sin que nos agarrara la noche. Entonces más o menos a la mitad del camino decidimos regresar y mejor aprovechar el tiempo para ir a conocer este otro trail que se llama Silver Peak, que nos lleva hacia la parte trasera de Two Harbors, y encontramos este lugar que la verdad está bastante bonito, una tranquilidad en el agua, y nos agasajamos viendo a los pelícanos cazando sus presas. Muy interesante. En el siguiente video voy a presentarte algunas de las actividades que pudimos hacer al día siguiente de nuestra visita a Catalina, a Two Harbors. Vamos a hacer un poquito de kayak, bueno, bastante kayak, y un poquito de snorkeling también. Espero que te haya gustado el video, que te sirva la información que presento en él, que te motive a planear un viaje y disfrutarlo con tu familia y pasarla muy bien. Si te gustó el video, te sugiero que nos regales un like, te suscribas y lo compartas, y nos ayudará a seguir creciendo. Bye. Eso es todo, amigos.